que me sigue más que nada en Instagram, donde hago bastante contenido. Y me fueron acercando algunas dudas, algunas se repitieron, otras son muy puntuales, pero creo que están buenas como para poder dar un panorama. Más que nada están relacionadas con inteligencia artificial y software, que es un poco mi expertise, y alguna es un poquito más general. Pero bueno, vamos a comenzar este primer stream. Y voy a empezar con la primera pregunta que me mandaron. Las tengo acá anotadas. ¿Cuánto mejora la productividad de un programador usando inteligencia artificial? Esta me gustó. Mejora mucho, pero la realidad es que depende mucho de cómo se articule y se utilice la inteligencia artificial para el desarrollo. O sea, hoy en día tenés varias alternativas en las cuales puedes trabajar usando, por ejemplo, una de todas las alternativas que hay para usar para el desarrollo es Cloud Code. Puedes usar algún arnés más que puedas trabajar con agentes o cosas un poco más automatizadas. Entonces, la realidad es que la productividad aumenta en base a cómo vos vayas utilizando la inteligencia artificial para el desarrollo del proyecto. La verdad que he visto muchas cosas, he visto proyectos que han terminado peor por utilizar inteligencia artificial, más que nada cuando vos tenés cuando vos tenés proyectos que tienen mucho código heredado, código viejo, o tienen mucho legacy, mucha deuda técnica. Ahí los modelos suelen fallar un poco más. Hay tácticas que se pueden utilizar para ser eficientes igual, pero bueno, en líneas generales creo que hay muchos arneses que se pueden utilizar, ya sea, bueno, digo, Cloud Code, puedes usar Codex. Codex anda muy bien. Me llamó mucho la atención esta funcionalidad nueva de Codex que hace que vos teniendo, por ejemplo, vos tenés tu base de código y puedes ejecutar en una máquina virtual algunas tareas y hacer el check-in en vivo de eso sin necesidad de tener la computadora. Está muy bueno eso, está muy bueno, por ejemplo, para supervisar tareas desde el celular. Si agarraste, te fuiste y podés estar haciendo tareas en paralelo. La verdad que yo he utilizado para desarrollo, he utilizado Codex, he utilizado Cloud Code. Las dos me gustaron. Cloud tiene algunas cosas positivas, otras que no tanto. Codex tiene algunas cosas también positivas y otras que no. En líneas generales los dos andan muy bien. Ahora estuve incursionando un poquito en lo que es Química 3. Me llamó mucho la atención, me parece un modelo muy interesante. Algo vamos a estar viendo de eso. De hecho, me gustaría hacer una prueba en vivo con Química 3 y desarrollar algún sistemita y un poco que comparar comparar las dos herramientas o las tres herramientas en realidad, y ponerles algún programita y que hagan algo. Eso lo vamos a hacer en algún stream más adelante. Pero bueno, creo que está contestada esta primera pregunta. La segunda pregunta que me mandaron, me preguntaron: ChatGPT, Cloud, Gemini, Kimi, Kia, me conviene pagar. Bueno, esta está buena también. Acá yo considero que si vas a pagar una inteligencia, si vos no sabés nada de inteligencia artificial y vas a pagar una, o no sabes por dónde empezar, lo mejor es pagar una y empezar a hacer cosas. Porque hay muchas cosas que se van aprendiendo utilizando estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, no es lo mismo un psicólogo, no es lo mismo un abogado, no es lo mismo un programador. O sea, cada uno tiene necesidades distintas, y las inteligencias artificiales también es como que algunas están más optimizadas para hacer ciertas cosas, por ejemplo, tareas de investigación. Yo cuando tengo que hacer tareas que implican mucha búsqueda, mucha indexación de mucha información,
Por ejemplo, utilizo Gemini. Gemini me parece muy interesante para hacer todo lo que tenga que ver con búsquedas, porque de fondo Gemini utiliza el motor de búsqueda de Google, lo que hace que en búsqueda sea mucho más eficiente que, por ejemplo, ChatGPT o Cloud. En desarrollo, la verdad que me gustó mucho el último modelo, Fable 5. Me pareció muy bueno, más que nada en cómo hace la composición y la arquitectura. Está bueno para desarrollar. ChatGPT lo veo más como propósito general. Me gusta. Tiene la parte de Deep Research, creo que la tiene mucho mejor resuelta. El tema de la búsqueda profunda lo tiene mucho mejor resuelto que otros. Entonces, por ahí para trabajo de investigación más profundos está bueno eso. Bueno, generación de imagen, creo que está bastante competido el asunto entre Gemini y ChatGPT. Pero bueno, la respuesta sería un poco, depende qué hagas y para qué quieras usarlo. Lo que no me parece que está bueno, que veo que pasa mucho, es que hay mucho hype, por ejemplo, con Cloud. Y la realidad es que hay mucha gente que no le sirve. Por ejemplo, un plan de Cloud de $20 no te va a dar los tokens suficientes o no te va a dar la capacidad suficiente de uso, ¿no? De lo que te puede dar, por ejemplo, un plan de ChatGPT, y vos por ahí te sobra ChatGPT a vos. Entonces depende mucho del caso. Si va a ser procesamiento de documentos o cosas más del día a día, creo que ChatGPT me parece la mejor opción. Gemini está ahí. Hay cosas de Gemini que no me gustan en el feel que te dan. Pero bueno, creo que andaría por ahí. Obviamente, si sos desarrollador, para mí se va a decantar entre Cloud. Si te estás acostumbrado a usar Cloud Code, que bueno, es la herramienta de terminal de Cloud. Probablemente tenga más sentido elegirlo. También hay mucho de ese feel que le da, porque por ejemplo, cuando nos ponemos a ver las métricas de Fable 5 de Cloud y vemos 5.6 de OpenAI, y la verdad que son dos modelos que están palo y palo. Por ahí lo diferente es la sensación que te da al hacer las tareas, la capacidad que tienen trabajar en segundo plano. Esas cosas creo que son un poco importantes. Y después también en la definición de la arquitectura, creo que a mí el feel que me da, por ejemplo, Fable 5, para hacer arquitecturas de sistemas o pensar algo más desde la infraestructura que va a tener, de cómo armar la base de datos y ese debate, eso me parece muy interesante. Para el desarrollo de tareas de segundo plano me parece que Codex avanzó mucho. Así que bueno, esa es un poquito la respuesta. Bueno, me mandaron otra. ¿Sigue teniendo sentido aprender programación en 2026? Bueno, yo creo que sí. Fin, no, mentira. No, vamos a profundizar. Yo creo que sí, porque ¿qué pasa? Es como que yo soy un programador de la vieja escuela, ¿no? Yo cuando empecé a programar ya por 2014, 2015, mis primeros trabajos de programador, era todo más romperte la cabeza contra el código y hacer que funcione. Y en realidad las personas exitosas en el área de desarrollo de software, programación, terminaban siendo las que mejor sabían un lenguaje. Cuanto vos mejor sabías un lenguaje, más capacidad tenías para hacer cosas con eso. Y terminaba siendo más importante eso que por ahí la arquitectura, la planificación, la descomposición del sistema, la normalización de las bases de datos. Todo el trabajo que tiene que estar y requiere hacer un sistema para hacer un sistema profesional, que antes no era tan importante. Y yo creo que con este cambio de paradigma termina siendo mucho más importante
saber tomar buenas decisiones técnicas de, por ejemplo, por qué elegir una base de datos relacional o no relacional, eh, cómo estructurar los servicios de un sistema, o cosas más, más desde la arquitectura y el diseño de un sistema, y no tanto ya la sintaxis en sí. Por ejemplo, una cosa que pasa es que una vez que vos aprendes uno o dos lenguajes, es mucho más fácil leer el código, más allá de que esté en un lenguaje distinto al que uno usa. Entonces, eso también creo que es una capacidad buena. Yo creo que puede llegar a perderse el saber un lenguaje de programación, el saberlo en serio. Porque esas cosas uno las aprende haciendo. Y ahí yo creo que va a haber un gap. Va a haber un gap entre los nuevos desarrolladores y los viejos desarrolladores. Yo creo que vamos a terminar siendo más product designers y un poco arquitectos de sistemas que desarrolladores. Va a cambiar mucho la profesión. Pero hasta ahora no se vio que haya bajado la demanda de desarrolladores. Y yo creo que va a seguir creciendo. Se va a hacer más software, no se va a hacer menos. Y lo que sí que va a terminar cambiando la forma de hacer software. Que de hecho ya cambió. La otra vez hablaba con un colega que me decía que es increíble lo que cambió el desarrollo de un año a otro. O sea, vos imagínense que Cloud, que fue una revolución para el desarrollo, se lanzó hace un año. Fue hace un año eso. Y hoy decís, ¿cómo vivir, cómo desarrollar? Sin eso es prácticamente imposible. Entonces, bueno, creo que va a seguir avanzando y va a ser más importante el saber de arquitectura y saber tomar decisiones que la implementación en sí fina. Así que bueno, ahí queda un poco respondida esa pregunta. Bueno, tengo acá otra por acá. ¿Las versiones gratuitas alcanzan o no para desarrollar? Bueno, hay algunos modelos que tienen versiones gratuitas que te permiten desarrollar. De hecho, una aplicación que me gusta mucho es OpenCode. OpenCode, de hecho, tiene incluido algunos modelos que son gratuitos. El tema de los modelos gratuitos es que es difícil que te den mucho o que te den algo que realmente te sea útil para hacer software a una escala importante. Entonces, creo que al final del camino terminamos siendo un poco rehenes de tener que pagar una suscripción. El tema es elegir bien según lo que hagas, lo que quieras y cuánto estés dispuesto a gastar. Elegir bien eso, la herramienta de desarrollo. Hoy en día, si recién estás empezando, lo mejor que puedes hacer es pagar el ChatGPT Plus. La verdad que los límites están muy buenos, los últimos modelos están buenos. Ya si querés trabajar un poco más, digamos, profesional, porque la realidad es que están palo y palo. Si te gusta más, porque al final termina siendo un poco preferencia de gusto de cómo desarrolla. Podés elegir Cloud Code. La realidad es que para usar Cloud Code es imposible usar el plan de $20. Es imposible, o sea, no puedes desarrollar nada. Desarrollas una landing page y te quedaste sin plan. Entonces, me parece que por ese lado tiene las de ganar ChatGPT. La verdad de Química 3 me gustó. Vamos a estar haciendo algo con Química 3. La verdad está bueno. Y es una alternativa muy, muy sólida, muy fuerte. Los precios no están mal. De hecho, ahora en un rato vamos a hablar un poco más sobre los precios de la IA. Pero bueno, es una buena alternativa.
¿Qué tareas se pueden automatizar hoy con IA? En realidad, creo que la pregunta debería ser ¿cuáles tienen más sentido de automatizarse con IA? La realidad es que se puede automatizar todo. Después está lo que tiene más sentido. Por lo general, las tareas que conviene automatizar son las tareas mecánicas. Si vos estás transcribiendo un mail que te llega, si vos estás recibiendo un PDF y pasando esos datos a otro sistema, o si estás haciendo un procesamiento que es medio de data entry, medio mecánico, ahí creo que conviene automatizar la tarea. No hay que irse para el otro lado en querer automatizar todo, porque ahí lo que termina pasando es que uno termina automatizando cosas que en realidad son decisiones y cosas que uno le tiene que poner cabeza a eso. A todo lo que requiere una decisión de criterio no conviene automatizarlo. Por ejemplo, la otra vez había escuchado un caso de un estudio de contadores que había automatizado la contabilidad y había sido un desastre. ¿Pero por qué había sido un desastre? Porque hay muchas decisiones, muchas reglas de negocio que están metidas ahí adentro que evidentemente hacen más complejo esa automatización. Por eso te digo, es mucho más fácil automatizar algo que, por ejemplo, sea eh, tomar facturas o inclusive mismo en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo hay muchas cosas que son automatizables y otras que requieren contexto, requieren criterio, y cuanto más complejo sea, es muy importante tener la decisión de un humano atrás. Pero bueno, yo lo pondría así, o sea, lo evaluaría en esa escala. Cuanto más mecánica sea la acción y menos decisiones requiera tomar, probablemente la automatización va a ser mucho más efectiva y va a generar un rendimiento creciente. O sea, va a multiplicar la productividad. Y cosas que tengan muchas reglas de negocio o que tengan muchas decisiones en el medio que haya que tomar y que no sean sencillas, esas probablemente no tengan tanta ventaja para la automatización. Bueno, ¿qué otra pregunta tengo que me pasaron? ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Buena pregunta. Vamos por partes. Primero, cuando se lanzó ChatGPT, nosotros teníamos una inteligencia artificial que era un chatbot. Básicamente vos le hacías preguntas, le pasabas cosas y te contestaba. O sea, te preguntaba cuál es la capital del París, te lo decía. En la evolución bueno, todos los modelos y las interfaces y las formas de utilizar la inteligencia artificial, fuimos avanzando de un chatbot simple a un chatbot que ya te generaba documentos, a un chatbot integrado con otras herramientas, a un agente que hace cosas. O sea, la diferencia entre un chatbot y un agente es que un agente hace algo. Hace algo. Ya sea un evento, ya sea, por ejemplo, generarte una cita en el calendario si le hablas, le decís, bueno, hace tal cosa. Hace acciones. Entonces, esa es la gran diferencia de por ahí un agente y un chatbot. Y la evolución tiende a que tengamos cada vez más agentes que hagan más cosas y que podamos automatizar muchas acciones con estos agentes, que tomen acciones. La verdad que es impresionante lo que avanzaron los agentes, la capacidad que tienen, los modelos también avanzaron. Y bueno, eso hace que haya mucho más agentes que hagan cosas cada vez más complejas. Hoy en día casi todo lo que está metido en una computadora un agente lo puede ejecutar. Así que bueno, ahí queda respondida esa pregunta. Bueno, esta es polémica. ¿La universidad se convirtió en una estafa para la mayoría? Yo diría que
Bueno, empecemos por partes. Vamos por partes. Yo soy parte de el sistema universitario. O sea, estudié en universidades, me formé. Creo que hoy en día cambia mucho el enfoque. Es mucho más importante hoy en día ir a la universidad que lo que era antes. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más importante saber la teoría de lo que está metido, o sea, que vos sepas cómo se estructura una base de datos, cómo se normaliza una base de datos, que puedas distinguir por ejemplo, una arquitectura de microservicios, una arquitectura, un monolito, o sea, que entiendas conceptos, que tengas los conceptos a la práctica en sí. Y lo que pasaba antes es que muchas veces con un bootcamp la gente agarraban, la ponían a tirar código y a escribir código a lo mono. Y no terminaban teniendo los fundamentos de lo que va por atrás. Y bueno, yo tengo una empresa de desarrollo hace más de 6 años, en donde he tenido en mi empresa aproximadamente 150 desarrolladores a lo largo del tiempo. Y he visto mucha clase de desarrolladores, y he visto mucha clase de código, y he visto mucha clase de estructuras. Entonces, cuanto más criterio vos tengas en las decisiones que tomás, mejor va a ser el producto que vas a desarrollar. Entonces, creo que hoy en día es muchísimo más importante de lo que era antes el saber estructurar un sistema, el saber tomar buenas decisiones, porque al final terminamos siendo un poco los orquestadores de un sistema. Y dónde se va a ver la diferencia se va a ver entre software de calidad y software basura, en eso, en el conocimiento que tengas vos para poder llevar al sistema a donde tiene que estar. O sea, en seguridad, a donde tiene que estar en escalabilidad, a donde tiene que estar en capacidad de respuesta para los clientes que vos vas a tener, que pueda soportar picos de demanda, en un montón de cosas que requieren conocimiento. Pero bueno, también puede ser algo que si uno es ordenado y sabe qué leer, leyendo algunos libros y estudiando un poco y practicando también, es algo que se puede llegar a ese conocimiento, pero no es lo que está, por lo menos lo que yo veo en el mercado, ¿no? Como yo veo en el mercado, se enfocó mucho en sacar programadores en 3 meses, gente que no tenía ni idea, ponerla a tirar código porque había una demanda enorme. Y hoy en día hay una gran demanda, pero esa demanda está buscando otra cosa. No está buscando esa clase, ese perfil de desarrollador. Creo que está buscando un perfil totalmente distinto, mucho más completo y que esté más orientado a, primero, que tenga ese conocimiento para poder estructurar bien un sistema y que tenga ese feedback, esa cosa que se siente eh, con las herramientas. O sea, todo termina siendo una cuestión también de práctica. Si vos estás todos los días con un agente de código haciendo proyectos y viendo cosas que pueden fallar y aprendiendo y leyendo y buscando estar activo con eso, probablemente termines teniendo mejor futuro, ¿no? Por lo menos en esta área. Bueno, me preguntaron qué elegir: Codex, Cloud, Code o Química 3. Bueno, un poco ya fui contestando esa pregunta. Todo depende del presupuesto, de lo que quieras hacer. Para desarrollo, cualquiera de las tres está muy bien. La verdad que siempre lo importante es hacer.
Uno haciendo es cuando se da cuenta qué le gusta más o qué le responde mejor. Así que bueno, por hoy tengo solo estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer en este canal? La realidad es que esta es la piedra angular. Esto va a ser lo que yo voy a recordar en algún momento del futuro. Y un poco nos vamos a reír juntos. La idea es ir contestando preguntas, ir hablando temas variados. Y una de las cosas que sí me parece importante es que vayamos desarrollando en vivo, hagamos software, hagamos productos, tratemos de ir probando distintas cosas en conjunto. Y bueno, hablemos también de temas variados. Es la piedra fundacional. Si viste esto y te quedaste hasta acá, te digo, estás viendo historia. Porque las cosas que vamos a hacer van a ser realmente muy interesantes, muy buenas. Vamos a aprender mucho en conjunto. Así que bueno, te agradezco si viste hasta acá. Seguime. Va a haber cosas muy interesantes, va a haber cosas buenas. Y bueno, siempre no hay que tener miedo, hay que ir para adelante. Y hay que siempre hacer, porque uno nunca se va a arrepentir de hacer algo, sino que uno, considero yo, que se arrepiente de lo que no hace. Entonces hay que hacer y eso es algo muy importante. Bueno, que tengan buena noche y nos veremos mañana.